Bueno, quise venir a hacer hoy este video porque definitivamente por más que yo me interese por otro montón de temas, todo siempre me termina trayendo a lo que voy a hablar hoy, y es que definitivamente sí tenemos que darle mucha importancia a lo que pensamos, por lo tanto a lo que hablamos. Muchas veces antes de uno tener como cierta sensación de dominio sobre lo que piensa, entonces uno primero como que regula lo que habla, porque eres consciente y empiezas a sentir lo que se siente cuando hablas de determinada manera, cuando te expresas de cierta manera. Y por eso, por donde yo lo mire, la conversación que tenemos con nosotros todo el tiempo y con la vida es la base de todo. Para muchas personas esto suena a New Age, a información de conciencia y de superación personal barata, pero esto no es una cuestión de creer, esto es algo que uno lo tiene que practicar. Y precisamente para yo practicar, confirmar como con la palabra, con el pensamiento, con el verbo, que es como la misma línea, pues tengo que poner a prueba la realidad. ¿Cómo va a ser lo mismo vivir pensando soy un de malas, soy un desafortunado, a mí solo me pasan cosas malas, es que me rezaron, es que me embrujaron, es que es por el político de turno, es que es porque mi mamá no me enseñó tal cosa? O sea, todo esto yo lo sé por experiencia propia, por lo tanto también hay que respetar los tiempos, porque cada quien lo puede vivir diferente. Pero entonces, claro, la primera fase es reconocer que vivo en una negatividad constante, que vivo expresándome de la vida y de mí mismo y tengo un autoconcepto que es demasiado negativo, demasiado reducido. Entonces, claro, la primera etapa es aceptar que vivo en esa negatividad, porque precisamente no puedo saltar a vivir en una constante afirmación positiva de la vida, de los eventos, de las personas. No puedo saltar ahí si primero no me doy cuenta de que vivo en una negatividad constante. Entonces, cuando un humano toma conciencia de esto, por esto es demasiado cliché que te quedes solo un tiempo. O sea, y eso puede ser literal o puede ser que simplemente te quedas con seres que te corresponde seguir conviviendo, con tu familia, con algún roomie, con algún amigo, pero se entiende que sí o sí hay un punto donde la vida te manda a que tomes conciencia de si esos amigos que a toda hora están criticando a otros, de que si esos amigos que a toda hora están hablando mal de otros, mal de sí mismos, eh, simplemente un día no te cuadra. O sea, y todo esto yo lo hice, yo he hablado mal, yo he pensado mal, yo todo esto vive en mí, yo me observo a mí, pero porque me observo a mí, me siento a mí, me doy cuenta de que no se siente bien. Entonces, un día te toca como tomar esta decisión de, si me tengo que alejar de estas personas un tiempo, lo voy a hacer. Si no me puedo alejar del todo del ambiente, pues me empiezo a crear mi ambiente. Ahora, acá viene algo, y es que tú también, qué piensas de los demás también va a influenciar. Es decir, si me toca quedarme en un lugar de trabajo porque no se está moviendo, aquí es con pinzas, porque entonces no es que tú vayas al trabajo pensando esta gente sí es bruta, esta gente no entiende nada, esta gente está dormida. Entonces ahí es la paradoja de cómo pienso yo sobre los demás. O sea, aquí vamos a trabajar temas muy quirúrgicos, muy puntuales, muy abstractos para algunos, pero esto es puro nivel del pensamiento. Acá estamos en puro nivel del pensamiento, y es en momento presente que está emanando mi mente. Porque así como tengo este cuadro acá arriba, eso es la mente, es una constante productora de imágenes, de sensaciones, de visiones. Entonces, yo, por ejemplo, no me pude ir de la casa de mis papás hace unos años cuando yo empecé a tomar conciencia de la negatividad humana.
claro, al principio vi la negatividad en mi mamá, pero cuando yo profundicé mucho, 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 yo me clavé de cabeza en la no dualidad y la no dualidad me llevó a que la realidad era una proyección de mí. Entonces yo pasé por la fase de mis papás son narcisistas, mi mamá es narcisista, mi papá es narcisista. Pasé por esta parte de etiquetar sus comportamientos, por sentirme un poco víctima y todo eso es necesario. O sea, siempre insistiendo en que mi mirada conciencial de la realidad es muy incluyente. Entonces tú también tienes que ser supremamente honesto de en qué punto estás, porque cuando uno escucha estas ideas y cuando ya luego permites que estas ideas broten en ti, pues hay un proceso, hay un tiempo. El día que se siembra la semilla no crece la planta, no cosechas el fruto. Entonces también hay que tener una paciencia mientras vas comprobando cómo es que se juega el juego de la realidad, cómo es que se mueve la vida. Entonces, yo primero tuve que empezar a pensar diferente de mi mamá. Yo fui la que tuvo que empezar a dejar de pensar, cuando llego de la calle ella está brava, cuando llego de la calle ella me echa una cantaleta. Es que mi mamá siempre es así y una de las cosas que yo practico demasiado es que yo no le hablo prácticamente ya a nadie de mis problemas porque aparte ni siquiera siento ya que tengo problemas. O sea, no vivo pensando ya que tengo problemas. Entonces, claro, hubo un tramo largo donde yo me mantenía como en un silencio. O sea, era como que venía y hablaba en mis redes sociales cuando tenía ganas como de liberar energía, pero yo empecé a comprobar que es que todas las historias que contamos todo el tiempo son las que taladran, como el taladro que empezó a sonar. Vamos a ver si me deja seguir el taladro o si no me toca parar. O a ver, yo miro si me deja. Yo creo, confiaría que al moverle un botoncito aquí al micrófono no se va a escuchar tanto el ruido del taladro. Voy a confiar. Si no, pues lo subo así o no sé, bueno, whatever. Entonces, cuando vengan a mis espacios, cuando quieran trabajar uno a uno conmigo, cuando quieran acercarse a mi vibración, acá somos radicales. O sea, aquí es, ¿qué estás pensando del otro? Acá no es, es que mira, el otro es un hijo de puta, el otro me hizo, el otro. Bueno, yo he pensado así, ya lo dije, pero un día dije, voy a seguir pensando así. Me hace sentir paz pensar así. Me hace sentir amor pensar así. Me hace sentir dicha pensar así. No, es horrible. Entonces, ¿por qué pensar tan mal? Es que literalmente la expresión es esa. Pensamos mal, no sabemos pensar. No sabemos pensar. Entonces, uno primero tiene que aceptar, no sé pensar. Tengo que aprender a pensar, porque mi pensamiento es creador. Entonces, volviendo al ejemplo de mi mamá, yo empecé a pensar bien de mi mamá. Empecé a verla en mi mente gloriosa, dichosa, feliz, con ganas de crear. Y yo no sé en qué momento empezaron a cambiar las cosas, pero las cosas empezaron a cambiar. Mi mamá empezó a ser distinta. Y puede que por un tiempo mi mamá seguía en sus iras, en sus reacciones, y yo trataba de no engancharme con eso. O sea, yo trataba de avanzar. Claro, hubo momentos donde sentía todo, sentía emociones, sentía dolor, sentía tristeza, pero entonces por eso yo estoy tratando ya de nombrar que es que la forma en la que yo emocionalmente me rescaté a mí misma y me pude contener, pude ser un espacio de contención para mí, fue usando las redes sociales. He usado las redes sociales de una forma que seguro que hay gente en el mundo usándolas así, porque estamos conectados, porque no estamos separados y porque he superado ya esta sensación como de ser la única que vio algo, que pensó algo. No, al contrario, yo veo como varios están pensando y haciendo lo mismo, gracias a Dios, pero entonces yo llegué ahí, yo llegué al uso de las redes sociales para desahogarme, para limpiarme, pero con mucha conciencia, con muchas ganas de expandir lo que estaba sintiendo, con ganas de salir de la víctima, con ganas de ver la vida con otra actitud, porque es que al final es muy simple, o nosotros estamos viendo la vida con pesimismo, con miedo, con oscuridad, con terror, con violencia, o me voy al otro lado. Para eso tenemos dos manos, dos ojos, dos pies, o sea, lo dos no existe de casualidad. La cuestión es que hay una integración y por eso este movimiento de las manos, porque a pesar de que elijamos vivir en el amor, en la paz, eso no nos va a quitar que a veces nos encontremos a una persona de mal genio o que no nos encontremos una persona
experimentando emociones intensas, pero en mi experiencia sí van disminuyendo esos escenarios y como que empiezas a ir como, o sea, no lo puedo explicar porque yo estoy hablando de una parte como divina de la realidad. Entonces, yo no trato tampoco de enseñar esto desde un control, porque tampoco es, o sea, como que controlas, pero no. Como que tienes que hacer unas cosas, pero tienes que soltar otras. Entonces tienes que elegir, voy a ver diferente a mi madre, voy a ver diferente a mi padre. Yo, ¿qué tal que a estas alturas todavía hablara como yo hablaba de mi mamá y yo me reunía con mis amigas a hablar mal de mi mamá y entonces uno se reúne a hablar mal de alguien con otro y me reúno a hablar mal de mi pareja entonces eso es una ola de energía y eso es una bola y eso es una bola y eso es una bola y eso y aquí dejaron de taladrar. Vamos a ver si no vuelven. Ahí cambié otra vez el formato del micrófono. Entonces, yo me tomó mucho tiempo abrazar la humana que soy y cómo yo ya acepté que yo me he trabajado mucho en mi mente. O sea, yo decidí salir de la negatividad en la que vive el humano promedio, salir en la queja, en el victimismo, en la criticadera, que criticar no es lo mismo que describir la realidad. Estoy describiendo la realidad, la puedo ver. Entonces, por eso cada uno de nosotros se tiene que volver un alquimista de su realidad, un creador de su realidad. Entonces tú creas tu realidad con tu actitud interna, tú creas tu realidad con tu pensamiento interno, pero si tú todo el tiempo piensas es que mi hijo es tal cosa, es que mi hija es una grosera, es que mi hijo no respeta, es que mi hijo es muy avispado, pero entonces en un mal sentido, ¿no? Es que tienen hijos y los ven como enemigos. Es demasiado fuerte eso. Y esos pensamientos de pensar mal sobre sus hijos, eso se los van a devolver sus hijos. Porque es una metáfora, estoy hablando de los hijos literal biológicos, pero también es una metáfora de que nuestras experiencias son nuestros hijos, nuestra realidad es mi hijo, lo que yo creo, las personas que atraigo, las situaciones que atraigo, pero entonces repito, no es tanto obsesionarse con la forma específica, ni con el cuándo, ni con el dónde, porque quizás aquí estoy hablando de leyes de manifestación, pero no hablaría de las leyes de la manifestación desde un lugar de una contraloría excesiva. No es una contraloría excesiva porque va mucho también incluso de habitar momentos de vacío, de silencio, de no explicación, de no análisis. Va de estar ante una escena y cuando la mente empieza a contar una historia, callo la mente, no voy a interpretar esta escena, no le voy a dar un significado y si le diera un significado le voy a dar el mejor significado. Ahora, de la mano de lo que yo estoy diciendo, viene un condimento importante que es aceptar la parte cruda de la realidad. Es decir, en algún momento va a morir este cuerpo o el cuerpo de mis seres queridos o el cuerpo de mis amigos, entonces debo aceptar eso. Esto es una realidad que no es para siempre y para nadie es un secreto que esta realidad no es para siempre. Entonces, hay que ver la parte cruda de la vida, pero para precisamente sentir ese miedo y al atravesar ese miedo uno va dándose cuenta de que no hay que temer y a esa sensación se puede entrar en meditación, se puede entrar en un instante de abstracción en el momento presente, se puede entrar con psicodélicos, se puede entrar de muchas maneras, pero pasa que la mayoría de los humanos pasan una gran parte de su vida sin pensar en ciertos temas. Pasa que una gran parte de seres humanos pasa toda su vida, si no es hasta el final de su vida, hasta que están postrados en una cama, hasta que ya están a punto de morir, y ahí sí se cuestionan y se preguntan temas que en toda su vida no se preguntaron. Esto siempre ha sido así, no pasa nada. Pero para cuando a ti te llega la conciencia, para cuando a ti te llega esta visión, ya no puedes desver, ya no puedes desver, o sea, y eventualmente ya te tienes que hacer supremamente cargo de lo que estás asumiendo, de tu realidad, de la historia que te cuentas, del concepto que tienes. Entonces, es poco a poco, porque en últimas yo creo que el primer concepto más importante que yo tengo que cambiar es que yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del Creador, yo soy un hijo de la creación. Entonces, ese concepto no es lo mismo que yo pensar, soy una negra sucia, soy una negra fea, porque la gente se piensa a sí misma desde estos conceptos. Soy una gorda, soy un estúpido, soy un feo, soy un pobre. Entonces no es lo mismo pensarse así que soy el hijo de Dios.
soy el hijo de la creación, soy el hijo de la creatividad, soy el hijo del universo, soy el hijo de la gran capacidad. Entonces, empezando por ahí, va a ir siendo más fácil ir cambiando los otros conceptos que tengo en relación a todo, porque si yo pienso que yo soy una pobre fea, ¿cómo voy a cuidar mi cuerpo físico y llegar a desarrollarlo y llevarlo a un punto donde me sienta armónico, atlético? Entiendan cómo ese primer autoconcepto de quién crees tú que eres, soy el hijo de mi papá que me trató súper mal, soy una colombiana con fama de narcotraficantes, soy un latino, soy un pobretón, lo que digo, o sea, todo lo trato de mostrar desde estos conceptos que son súper desgarradores, súper, no sé, negativos, nocivos, feos, ¿va? Entonces como que yo personalmente empecé por esto de soy la hija de Dios, soy la santa hija de Dios, entonces como que la hija de Dios va a descuidar tanto su cuerpo, o como que la hija de Dios va a descuidar tanto su ambiente físico, o como que la hija de Dios va a tratar así a las personas de mal, o como que la hija de Dios atrae gente que la trata mal, ¿no? Atraigo gente maravillosa, atraigo amigos increíbles, atraigo humanos expandidos, atraigo gente que sabe de esto y hasta más. Es una historia, es una historia. Entonces, ¿qué te vas a contar? Define qué te quieres contar y mantente fiel a esa historia. ¿Que van a haber altibajos? Sí. ¿Que van a haber tentaciones? Sí. Por ejemplo, para mí personalmente hubo un momento que yo estaba como atrapada en ciertas adicciones con sustancias, con marihuana, con drogas, que no digo que yo ya las dejé para siempre porque encuentro aún una atracción y una fascinación en las sensaciones, pero miren cómo lo estoy diciendo. Porque hubo un momento donde yo pensaba que yo no voy a ser capaz de dejar esto. Y hasta me llegué a pensar como, juepucha, estoy siendo una drogadicta. Yo dije, ¿cómo me voy a seguir pensando así? No, yo tengo que primero pensarme que yo sí soy capaz de usar esto. Sí tengo una capacidad de dosis y conciencia. O sea, ¿cómo no? Entonces empecé a dejar de contarme esa historia. Y entonces es para todo. Es como, soy una glotona y como mucho. Y no importa que te tome un tiempo que se vea en la realidad de que no, yo sí sé comer. Yo me sé relacionar con la comida. Yo me sé relacionar con las sustancias psicodélicas, con las drogas, con el alcohol. Lo sé hacer. ¿Por qué no? Porque es que están los extremos. Está el extremo del que rotundamente nunca prueba nada y está bien. Yo vengo y solo comparto mi experiencia, ¿va? Saquen ustedes sus propias conclusiones. O está la gente que está atrapada en el alcohol, en las drogas y es como, no, yo ya no voy a salir nunca de aquí. O lo hacen de una forma muy autodestructiva. Entonces hay una mitad. Fíjense que todo lo estoy llevando a una mitad. Entonces es una investigación de que puedo relacionarme con todas las formas de este mundo, pero lo puedo hacer desde un lugar de dosis y conciencia, de amor y conciencia, de cuidado y conciencia. Aquí fui muy específica con este ejemplo, pero es aplicable para todo. Entonces, lo que les decía, ¿cómo va a ser lo mismo que yo diga soy un drogadicto horrible? A que yo diga soy el santo hijo de Dios? No importa que la evidencia del momento presente me esté diciendo otras cosas, soy el hijo de Dios. Entonces, claro, acá viene la otra parte y es, depende de los amigos que tenga, depende de las personas que tenga a mi alrededor, puede que encuentre burlas, puede que encuentre resistencia, pero al final sepan algo. Esas voces externas ustedes le están dando vida. Si ustedes les llegan a creer más a esas voces externas y llegan a creer que es que la gente a mi alrededor no me está dejando avanzar, entiendan que esa sigue siendo su decisión. Ustedes están decidiendo escuchar a través de esas voces al diablo, al no voy a poder, al está muy difícil, a él es imposible, a es difícil, a no sé cómo. Importante, hay que morir a muchas cosas. Hay que morir a muchas ideas de lo que somos, hay que morir a muchas ideas de lo que es ser hombre, mujer, de lo que es ser colombiano, mexicano, estadounidense, humano. Hay que morir a muchas cosas, hay que morir a muchas cosas. Entonces, este pensamiento rector de soy el hijo de Dios, cuando uno lo practica, porque no es solo me escucharon, no, es vívanlo, o sea, siéntanlo, pálpenlo, tóquenlo, escríbanlo y miren cómo puede que una parte de su mente les dice, jaja, qué estupidez, qué cursi, qué católico, apostólico, qué religioso, qué cristiano, que no me llama, no me trama, no. Entonces, observemos y comprobemos cómo nosotros
Somos adictos al sufrimiento, somos adictos al miedo. Es como si casi en algún punto preferimos pensar que todo va a salir mal. Y por ahí hay una página del curso de milagros que dice muy bonito como en realidad tú pides demasiado poco. O sea, en realidad ni siquiera pides la grandeza de la vida, te conformas con migajas. O como decía Covadonga Pérez Lozana, ¿te gusta el cuido de perro en vez de pedir un buffet? Sí, bastantes metáforas hay para entender la vida. Es muy doloroso la etapa, y no la voy a romantizar, de darme cuenta de que en verdad suelo tender a elegir pensar lo peor para mí y para los otros. Y eso te puede tomar un tramo largo, porque es un tramo de hacerse cargo, es un tramo de hacerse responsable, es un tramo de asumir. Y asumir y hacerse responsable es algo, ¿sí? No es cualquier cosa. Es como la seriedad de la vida, aunque al final nos demos cuenta de que precisamente la paradoja es que no te la tienes que tomar tan en serio, pero sí. Sí, pero no. Hay una parte que hay que tomarse en serio y es que tú estás siendo creador. Esa parte te la tienes que tomar en serio porque literalmente estás siendo creador. Entonces, ¿cómo vas a jugar a ignorar que estás siendo creador? Te toca tomarte en serio que estás creando, con lo que piensas, con lo que tejes en tu mente, con lo que declaras, con cómo miras una situación, cómo piensas que te mira una persona. No es lo mismo pensar que esa persona no le caigo bien, esa persona yo no le caigo bien. Y pudo ser porque hizo una mala cara, porque le olió maluco algo y tú asociaste esa mala cara a un pensamiento tuyo, a quizás tu mamá hacía mala cara. Entonces es como que trato de coger algo para que lo generalicen y ¿estás eligiendo ver que la realidad está en tu contra o estás eligiendo ver que tu realidad está a tu favor? ¿Sí? ¿Estás eligiendo ver cooperación o estás eligiendo ver guerra? Y aquí llegamos a por eso llega un punto donde hay que tener mucho cuidado con el contenido que consumes, mucho cuidado con los videos que ves, con las imágenes que ves, porque tú estás creando con esas imágenes, se está creando vibración. Entonces, ¿qué compartes? ¿Cómo va a ser lo mismo estar compartiendo videos de violencia, de guerra, y a compartir las flores y la naturaleza y quizás un volcán erupcionando? ¿Por qué no? O sea, también es entender que por el nivel de conciencia de esta realidad, pues, porque es como si fuera el primer salón de clases de creadores. Entonces, en el primer salón de clase de creadores creamos mal. Entonces, por eso las primeras etapas evolutivas en el planeta Tierra son caóticas, son densas, son violentas, necesario, porque estamos viendo nuestro poder. Por eso se dice que el planeta Tierra está excluido del universo y que hay unos planetas excluidos porque somos conciencias bebés, conciencias creadoras bebés aprendiendo a ser creadores. Entonces es como si en una habitación de tu casa le dijeras a tu niño de 2 años, aquí puedes rayar las paredes, puedes quebrar cosas. Eso es más o menos lo que hacen nuestros padres creadores y los que son superiores a nosotros en capacidad, en el permitirnos que en este mundo pueda haber de todo. Pero aún en este mundo donde hay guerra, donde hay violencia, tú no tienes que vivir eso. Y se comprueba con los casos que surgieron, por ejemplo, en Venezuela, de muchas personas que sobrevivieron. No todo el mundo quizás querrá sentarse a tocar este tema, pero por personas de las que vi que sobrevivieron noté una constante y era que estaban confiando en algo, confiaron en algo y pudieron incluso en medio de todo sentir paz y pudieron en medio de todo sentir armonía. Entonces, incluso el cómo nos vamos de este mundo, incluso el cuándo morimos, es algo que nosotros elegimos, que hasta ahora lo habíamos hecho inconscientemente, sí, pero ya somos conscientes. Y nos asusta asumir esto, nos asusta asumir que incluso cómo morimos, de la manera en que morimos, es toda una creación nuestra, es toda una imaginación nuestra. Repito, hasta que la conciencia despierta en cierto avatar humano, se vive una evolución inconsciente, una evolución automática. Muchos seres humanos están teniendo una evolución automática, están en NPC, ¿sí? Pero para quienes tenemos esta conciencia la tenemos y no hay duda. O sea, y con esto me refiero estoy viendo que como yo pienso, influyo la realidad. Cosas tan simples como estar en un computador y yo estar pensando, no me va a funcionar el computador, no me va a funcionar lo que estoy haciendo, me va a salir mal.
y ahí se me cae la página web. O sea, muchas veces he visto cómo por lo que estoy pensando colapsa la cosa. Ahora queda un pequeño porcentaje de situaciones que vi muy claramente que no imaginé esto, no lo pensé. Surgió porque tuvo que surgir. Pero esto es una cosa muy afinada, esto es algo que uno se va volviendo como un observador, uno se va volviendo un maestro de esto, uno se va volviendo... Pero entonces, claro, dentro de todo esto hay que tener mucha humildad, porque Dios, la creación, la gran imaginación, sí sabe y tiene las mejores imaginaciones para nosotros. Sí sabe y tiene las mejores visiones para nosotros. Sí sabe y tiene todo lo bueno que podemos vivir. Y muchas de esas visiones son aquellas que nacen en nuestra conciencia como que ni siquiera tú te esforzaste. Tuviste una visión, tuviste, voy a conocer a esta persona, voy a hablar con esta persona, voy a moverme a tal lugar. Pero después de que pasaste por la etapa de creer que tú sabías que era lo mejor para ti, después de que tú te creabas deseos, metas basadas en la programación, que el video anterior que hice a este, Maestro Soledad o Maestra Soledad, así se llama la miniatura, no me acuerdo el nombre que le puse, pero es el video justo antes de este. Ahí estaba hablando de por eso uno tiene que tomar conciencia de que hay un momento donde uno se da cuenta de que todo lo que uno cree, todo lo que uno vive, todo lo que uno siente, todo lo que uno dice que le gusta, todo es una programación. Todo es una programación. Entonces, cuando ya tomas conciencia de que todo eso es una programación, pues te empiezas a preguntar qué otra manera hay de vivir, o sea, qué otra manera hay de estar en el mundo, qué otra manera hay de hacer las cosas, qué otra manera hay de existir. Y ya les digo, hay gente que tú la ves que está empeñada y fascinada en la negatividad y los tendrás que dejar. No permitas que humanos que están en su inconsciencia te hundan, porque todo esto también lo viví. Y hay un momento donde uno se va dando cuenta de, wow, de verdad, estoy perdiéndome en la negatividad de la conciencia de esta persona. Esos caos, esos problemas, esas personas que todo el rato están manifestando situaciones negativas, dolorosas, de enfermedad, de muerte, no han aprendido la lección, no han asumido que ellas son las creadoras, hasta ahora inconscientes, de todos esos eventos. Lo que pasa es que ni siquiera tengo que estar tratando de controlar, como decía ahorita, los deseos. Ni siquiera. O sea, yo por eso alguna vez hice vision boards y todas estas cosas de los mapas de los sueños, pero cuando hacía esos mapas de los sueños venían de estos deseos que les digo yo que simplemente están implantados en nosotros hasta que los cuestionamos, que el cuerpo se tiene que ver no sé cómo, que la casa no sé cómo, que la ropa no sé cómo, que la economía no sé cómo, que la forma de hacer dinero es no sé cuál, y hasta que tú mismo solo te vas dando cuenta, estos deseos no son míos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo distingo que estoy como fabricando falsos deseos porque se siente un estrés y no se sienten las sincronías y no se siente la fluidez y todo el rato hay caos, drama? O sea, déjenme decirles que donde haya mucho caos, donde haya mucho drama, donde haya mucha fricción, donde haya mucha sensación de que hay un problema todo el tiempo, pues ahí no está viviendo la conciencia de la verdad, ahí no está viviendo la conciencia del amor. No pasa nada, nos toca a veces atravesar esas etapas, atravesar esas relaciones y nos toca llenarnos de valor para saber cómo asumirlo, pero eso no es la verdad. Eso no es la verdad. O sea, la verdad de la naturaleza humana es capacidad creadora expansiva, que se supera, que avanza, que evoluciona, que encuentra el camino, que encuentra la manera. Pero nos da miedo nuestro poder. Es muy chistoso cuando yo escuché la primera vez eso de le tenemos más miedo a nuestra luz, le tenemos más miedo al amor, le tenemos más miedo a la expansión, le tenemos más miedo al avance que a lo mismo negativo, entre comillas. Entonces, incluso mis deseos yo los he entregado a Dios, a la capacidad creadora máxima. Yo le digo, si estos deseos no son del corazón, si estos deseos no son del amor, si estos deseos no son de la paz, te los entrego, llévatelos. Y me he quedado vacía de deseos.
y de repente vuelven naturalmente, vuelven unas imágenes, vuelve el saber qué hacer. Entonces es como, tú haces pero no haces. Tú haces en la conciencia una corrección, haces un espacio, haces una actualización de voy a elegir pensar con Dios, voy a elegir pensar como creador, voy a elegir pensar con amor, con victoria, con gozo, voy a elegir pensar así. Entonces, un ejemplo de un pensamiento de esta vibración es, si estoy cocinando algo y se me riega algo y digo qué estúpido soy, no, no, perdónate, ámate, acéptate, ríete, pero no te lo tomes tan en serio. Porque siento que ya la idea ya se está yendo, ya se está cerrando. Todo recae en qué tan amado y qué tan amada te quieres sentir por ti mismo y por la vida. Entonces, ¿dónde empieza el qué tan amado me quiero sentir por la vida? En la forma en la que yo me hablo. Entonces, estar atento a la forma en la que uno se habla, en mi experiencia, es la base de todo. Es la base de todo. Definitivamente. No me cabe la menor duda de que ese diálogo auto-ich que mantenemos con nosotros todo el día, esa conversación, todo el tiempo los humanos están imaginando. Lo que pasa es que no sabemos imaginar. No sabemos imaginar. Apenas estamos aprendiendo. Entonces, cuando no sabemos qué es lo que queremos, porque entonces también nos vamos a poder encontrar con eso, no te preocupes. No tienes ni siquiera que obsesionarte por crear tus deseos. Solo vacíate. Solo entrégate al momento presente. Entrégate al aquí y a la hora. Cuida tu cuerpo. Mantén tu cuerpo en movimiento. Masajéalo. Dale como tranquilidad al cuerpo. Medita, siéntate un rato a no hacer nada, ve, acuéstate a un pasto. O sea, es como, si tú le das al sistema nervioso cierta calma, ahí te encuentra todo. Ahí te encuentra todo. Y por eso, si yo no sé qué es lo mejor para mí, empiezo por esa honestidad. No sé qué es lo mejor para mí. Y yo hice eso. Yo me di cuenta muchas veces cómo deseaba cosas que solo me hacían daño. Entonces, por eso también hay muchas personas que pasan por una etapa de tener miedo de desear y llegan a sentir como, ya no deseo nada. Y resulta que el deseo es lo que nos mueve dentro de este mundo, pero resulta que es que hay unos deseos puros del corazón y hay unos deseos que venían de nuestro ego, de nuestros miedos, de nuestra distorsión, de nuestro no saber quiénes somos. A medida que vamos sabiendo quiénes somos, a medida que nos vamos parando en soy el santo hijo de Dios, soy un fucking hijo de Dios, soy un hijo de la creación, de la energía creadora, entonces va a ser más natural que quiera para mi cuerpo lo mejor, va a ser natural que quiera, y que lo mejor es lo natural, y que lo natural es lo más barato. A veces la gente asocia comer bien a cosas muy caras y nada que ver. Ni siquiera estoy hablando de suplementos, no, estoy hablando de huevos, carnes, vegetales, frutas, aceites naturales, es básico. Y lo mismo, voy a honrar mi sueño, voy a cuidar el cuerpo, es como parte parte del reflejo del amor que nos tenemos aquí, es como cuidamos esta nave, esto es una nave, este cuerpo es una nave. Esto es una nave en la que se está experimentando la conciencia, el espíritu. Entonces, ¿qué nave quiero tener? Y si la estoy descuidando, pues voy a asumir las consecuencias del descuido. Yo vengo de haber tocado ciertos fondos con el cuidado de este cuerpo, pero entonces me lo he hecho amoroso. Porque yo antes ya he contado, para quienes son nuevos, que he atravesado un tema con el acné. Yo también he dejado morir esa historia, o sea, yo de eso no hice una historia como especial, ¿no? Por eso a veces dejo de hablar incluso del tema, porque dejé de pensar, por ejemplo, nunca se me va a ir, siempre voy a tener acné, porque eran ese tipo de pensamientos los que yo tenía.
o me comparaba o sentía envidia de la piel hermosa de otras mujeres. Entonces como que todo eso tuvo que morir. La comparación tuvo que morir. El pensamiento puede venir, pero yo no tengo que hacer lo mío. Es que esa es la diferencia. No confundan ver un pensamiento con voy a pensar ese pensamiento. Es que nos ponemos los pensamientos. Los pensamientos son como ropa, son como gafas. Entonces, en primer lugar, empecé a pensar, mi cuerpo se regenera, mi piel se regenera. Hoy me han dicho un par de diagnósticos que no tienen cura, que los ovarios poliquísticos, que este acné hormonal lo voy a tener para siempre, que tenía que planificar, que tenía que tomar isotretinoína. Yo dije, no, voy a cuestionar eso. Voy a elegir pensar que me puedo sanar de forma natural y pues puede que me tome más tiempo o no, no sé, suelto el cuándo, suelto el cómo, pero voy a caminar el camino, voy a confiar, voy a dejar de contarme esta historia, voy a dejar de creer incluso que sé por qué me dio acné. Sí, definitivamente, sin duda alguna, este cuerpo tiene una forma de alimentarse que ojalá la respetáramos. Entonces sí, claro que tenía que ver mucho el acné con mi forma de alimentarme, pero mi forma de alimentarme era un reflejo de mi autoconcepto. Cuando pensamos tan mal de nosotros es muy normal que comamos mal. No siempre aplica porque hay gente que logra, aún con una mentalidad aún negativa, hacer cosas en su cuerpo con buenos hábitos, pero entonces son ese tipo de personas que dicen, yo por qué que hago todo esto me sigue pasando esto, yo por qué me cuido el cuerpo y como y hago ejercicio me sigue pasando esto, claro, porque en alguna parte de ti debe haber todavía negatividad. Entonces, con pinzas el tema, porque estoy como generalizando, pero sí suele haber una generalidad en la manera de pensar. Ahora, también, en la medida que uno va confiando, uno no cuenta tantas historias. Es que, a ver, a mí muchas veces me sirve precisamente como ni siquiera contarme una historia, como que yo me digo a mí misma como, no voy a narrar nada, y me quedo en el presente, y ya está, que esto es crudo, esto es lo que hay. Y por eso, como dije ahora, por eso es tan importante los momentos de silencio, meditar en todas estas ideas y mirar a dónde te llevan. No hay pecado porque no sabemos pensar, no hay pecado porque no sabemos vivir, no hay pecado, es parte del juego. Nos dieron todo desbaratado para que lo armáramos, algo así. Nos dieron todo desordenado para que lo ordenemos. Es así, o sea, el juego es ese, el juego es elévate, el juego es supérate, el juego es evolucionate, expándete, créate y recréate. Es es tu decisión, es tu viaje. Entonces, cuando uno muere a que uno finalmente ni siquiera es esto, yo ya conecté con que en una parte de mí yo no soy Melissa, ni soy mi cuerpo, ni soy mis emociones, ni soy mis pensamientos. Cuando llegas a esa profundidad, es más fácil volver al mundo, pero sin ser del mundo, como dice la frase, ¿no? Estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Porque ya no te crees nada de lo que hay aquí. Por eso estas ideas radicales del curso de milagros a mí me sirvieron mucho, pero al principio pueden ser muy inquietantes. Es como el mundo no existe y el mundo es una ilusión. Es decir, existe, pero existe como una ilusión. Es como que en relación a otra cosa esto no es real. Entonces es como estos juegos de 3D o 4D con gafas. Tú llegas a sentir eso demasiado real. Y nada más ahorita estaba hablando con una amiga que fue a una experiencia de estas con su nieto. Y ahí pensó en esto, o sea, dijo como, ¿y qué tal que la realidad sea un artefacto súper tecnológico ilusorio? Entonces, vivir con que la realidad sea una ilusión, solo el ver esa idea automáticamente mata muchas cosas, porque si todo, eso es una si todo esto es una ilusión, entonces la pelea que llevo con mi tía hace 20 años es una ilusión. O sea que he perdido de cierta manera todo este tiempo estando bravo con alguien, y yo qué te diría, sí, sí, vivir
hablando mal de tu exnovio 10 años después, 5 años después, estás en una ilusión. O sea, fíjense que cuando uno mira la idea de la ilusión, entonces se caen muchos dramas, se caen muchos apegos, se caen muchas falsas ideas que tenemos de todo. Entonces por eso a mucha gente no le gusta entrar a estas ideas y por eso quizás yo misma me he cuidado, como que por un tiempo dejé de hablar de estas cosas, pero sin lugar a dudas yo vivo desde acá y ya algo me empuja a, tienes que hablar de esto. No necesitas controlar qué es lo que va a pasar con que tú hables de esto, pero habla de esto. Entonces, ya como dije ahora que ya la idea se iba cerrando, creo que la moraleja de todo esto es medita sobre el hecho de que todo sea una ilusión. Porque cuando medites sobre el hecho de que todo sea una ilusión, la paradoja es que solo ahí es que vas a poder vivir de verdad. Porque vas a atravesar el miedo a perder a las personas, vas a atravesar el miedo a perder las cosas y claro, los miedos volverán, la sensación volverá y tú dirás, uy, sí, estoy teniendo miedo de perder a esta persona. Uy, sí, estoy teniendo miedo de perder a mi perro. Uy, estoy teniendo miedo de perder este objeto. Pero ya sabes que lo atraviesas, lo miras, lo sientes, pero también lo dejas ir. Es decir, que también estás listo para cuando vengan turbulencias, es decir, que también estás listo para cuando la cosa se ponga peluda. Estás listo, estás lista, estás en capacidad. Pero entonces ahí vivir en el presente. Soy en el presente, en el aquí, en el ahora, atendiendo lo que la vida me tiene para enseñar. La vida me enseña. Es aprender a leer lo que me está tratando de enseñar. Pero entonces yo debo ser mi fuente de satisfacción. Cuando yo pongo mi felicidad en un otro, afuera, en la plata, entonces ahí es cuando eres súper manipulable, porque piensas que el poder está en las cosas del mundo y las cosas del mundo son el resultado de tu capacidad de la conciencia, son el resultado de tu capacidad de creer que tú puedes vivir toda esta realidad. Entonces, cuando tú unes esa conciencia con la realidad, ya les digo que no hay que tratar de controlar nada, o sea, ni siquiera los deseos los tienes que controlar, ellos van a venir y los vas a sentir muy genuinos. Pero si tú estás ahí manipulando cosas, controlando cosas, metiendo mano y todo se siente súper esforzado, súper luchado, ahí no tengas duda de que estás escuchando la voz que no es. Cuando se sienta fluido, cuando se sienta relax, cuando se sienta literalmente así. Literalmente cuando se sienta, puedo confiar, puedo relajarme, puedo... O sea, yo practico mucho esto, yo así se tiene que sentir, así, así se tiene que sentir. Y si no se está sintiendo así, entonces no lo quiero. Ah, que algunos están todavía luchando, tendrán que seguir luchando. Pero el día que te canses de luchar, te cansarás de luchar. Pero cuando tú estás escuchando la voz de Dios, del amor, no hay duda, porque se siente paz. Claro, al principio la vida se puede poner caótica cuando le entregamos la vida a Dios, por ahí hacen memes porque es como te va a derrumbar todo lo falso. Dios te va a derrumbar todo lo falso. Dios te va a derrumbar todo lo que no se siente real. Entonces sí, puede que al principio veas un poco de caos, emociones intensas, te va a tocar sentir muchas tristezas, muchas iras, muchos pensamientos y al principio estás limpiando cosas, pero sigue, sigue que se va poniendo mejor. La garantía es esa, la promesa es esa, llegar a la tierra prometida es eso, es pero tienes que limpiar tus falsas ideas. Le tienes que decir a la vida, limpia todo lo falso en mí, limpia todo lo que no es. Si esta situación no es, llévatela. Si esta persona no es, llévatela. Si este trabajo no es, llévatelo. Si esta oportunidad no es, llévatela. O sea, esa es la declaración. Y sin lugar a dudas, cuando hacemos eso, la vida se siente muy distinto. La vida se empieza a sentir demasiado diferente. Se empieza a sentir más sereno, más en paz. Así que nada, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.